Bueno, buen día. La verdad que es un placer compartir este espacio de encuentro con ustedes. La primera ponencia del bloque es, bueno, se titula La traducción jurídica y económica en tiempos de pandemia, algunas reflexiones en torno a la enseñanza. Esta ponencia va a ser presentada por Julieta Moreleta Higuera, Guillermina Ramiro y María Beatriz Núñez. Voy a contarles cómo está armada la presentación. Hay unos interrogantes disparadores que se nos plantearon a partir del paso de la presencialidad a la virtualidad. Vamos a contarles cómo trabajábamos con la plataforma antes del paso a la virtualidad, qué herramientas cambiamos, mantuvimos. Después les vamos a contar la evaluación que hicieron los alumnos de Traducción Jurídica 1 el año pasado, al final de la cursada, respecto de los cambios que habíamos implementado, sobre todo en relación con digamos, la cursada del año anterior, por parte de los alumnos recursantes, que fueron los que notaron principalmente las diferencias, y después les vamos a comentar nuestra evaluación respecto de todos estos cambios. Algunos de los interrogantes que se nos plantearon con este paso de la presencialidad a la virtualidad fueron los que ven en pantalla. Si podríamos enseñar traducción en el contexto de la virtualidad, si de hecho las herramientas que teníamos iban a ser efectivas para el nuevo contexto, si era posible pensar un proceso exitoso de enseñanza-aprendizaje, si podíamos adaptar nuestras prácticas y hábitos docentes a las herramientas virtuales y cómo adaptarlas, sobre todo porque teníamos que aprender sobre la marcha, porque no teníamos las herramientas, no habíamos adquirido las herramientas con anterioridad, qué herramientas virtuales podían ayudarnos, y cómo podíamos suplir el diálogo y la construcción de conocimiento que se da en el aula para que el aprendizaje siga siendo comunicativo, porque creíamos que el contacto docente-alumno en el aula era fundamental para que el aprendizaje sea comunicativo. Creíamos y creemos, pero bueno, nos preocupaba fundamentalmente cómo hacer para suplir eso, para no perderlo. ¿Bea? Perdón, paso a contarles un poco sobre el estado de situación de la plataforma antes de la pandemia. Tanto en Traducción Jurídica Económica 1 y 2 hasta el 2019 usábamos aulas web. El uso que le dábamos era principalmente como modo de comunicación, almacenamiento y una forma para compartir la bibliografía y el programa con nuestros alumnos. Y también era una plataforma en la que desarrollábamos algunos de los trabajos prácticos. Por ejemplo, en Jurídico 1 las chicas hacían el trabajo práctico, creo que 1 con multiple choice. Les cuento un poco sobre las herramientas. Van a ver que están divididas en distintos tipos. Primero tenemos aquellas que se adaptaron y se parecen bastante al trabajo presencial. ¿Qué podemos incluir acá? Bueno, que ofrecimos un cronograma detallado de todas las actividades a desarrollar por semana. Esto incluía información precisa respecto de las entregas, de los encuentros, de la bibliografía. Además, adaptamos las guías de trabajo semanales de los prácticos con preguntas y encargos de traducción para que fueran visualizadas y abordadas semanalmente. También realizamos trabajos prácticos obligatorios individuales en formato de tarea, y este mismo formato fue el que aplicamos para tomar los parciales. Tenemos también esas herramientas que se adaptaron y se parecen en menor medida al trabajo que veníamos haciendo en la presencialidad. Entre estas podemos mencionar que se dictaron clases sincrónicas teóricas y prácticas en Zoom. En un principio empezamos a trabajar con el salón virtual de aulas web, y bueno, esto definitivamente significó un cambio en la dinámica de trabajo que nosotros teníamos, ¿no? Además se proporcionaron semanalmente los documentos de PDF sobre las clases teóricas para aquellos alumnos que no podían conectarse a los encuentros, y esto es algo que incorporamos también recientemente, es la posibilidad de práctica adicional para suplir las correcciones orales de la clase presencial en las clases teórico-prácticas que están a cargo de Julieta.
Y por último, menciono aquellas actividades que se crearon y que pretenden compensar la reducción de contacto que tenemos en este contexto en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Podemos mencionar aquí foros de discusiones semanales, entregas semanales tanto individuales como grupales, clases sincrónicas a través de Zoom para dar feedback de estas correcciones a las entregas que vamos haciéndoles a los alumnos. Y además esto en general está acompañado por un documento, ya sea formato Word o PDF, con feedback de estas clases prácticas que incluyen comentarios específicos y generales de las traducciones que ellos entregan. Ahora Guille sigue comentando un poco más sobre las herramientas. Bien, buenos días. Un par de cuestiones antes por ahí para aclarar, a pesar de que veo que mucho del público son los alumnos, queríamos contarles cómo era antes. O sea, nosotros antes normalmente lo que hacíamos era en las clases prácticas y en las clases teórico-prácticas, los alumnos traían sus producciones y nosotros las corregíamos, leían sus traducciones y íbamos viendo opciones. Obviamente esto al principio, y sobre todo porque no todos tenían la posibilidad de la conectividad vía Zoom, se nos planteó cómo hacíamos para corregir las traducciones, de ahí todo lo que comentó recién Bea respecto de las entregas. Tanto en la 1 como en la 2, lo que planteamos entonces fue que todas las semanas nos entregaran 1, 2, 3 traducciones, la mayoría, nosotros tratábamos de que trabajaran en grupos, esas traducciones las mandaban por mail o las subían a un drive, depende de la materia, las corregíamos, alrededor de 60, 70 traducciones, calculo más o menos por semana, teníamos que corregir, y los alumnos a fin de la semana, o en el momento que nosotros les pautábamos, tenían que, de alguna manera, o sea, miraban no solamente su producción, en el que les habíamos facilitado también un esquema de cómo corregíamos y demás, sino que además podían comparar y ver las producciones de los otros grupos o los otros alumnos. Uno de los cambios que sí o intentamos implementar fue la mayor cantidad de posibilidades de comunicación, como planteó Bea recién, entre ellos, y tuvimos que cambiar, porque al principio, bueno, fue mayormente chat y después pasamos al Zoom y combinamos los dos, al menos en Traducción Jurídica 1, durante todo el año dimos tanto clases por Zoom como por chat, sobre todo teniendo en cuenta que muchos alumnos no tenían la conectividad necesaria como para una clase de Zoom. Con respecto a la adaptación de los modos de evaluación, esto sí nos suscitó un problema grande, sobre todo porque en Traducción Jurídica Económica 1, en la 2 también, la cantidad de documentos con los que contamos para la evaluación no son tantos, entonces era un poco más complejo cómo hacerlo, pero la verdad es que trabajamos con el formato tareas, que la verdad es que funcionó de manera muy buena, lo practicamos antes a través de los trabajos prácticos, y a su vez registrábamos, si bien no registrábamos presente, o sea, no pasábamos el presente ni en las clases de Zoom ni en las clases de chat, una manera de tener un seguimiento más o menos de los alumnos era a través de estas entregas semanales. Y cuando por ahí notábamos que un alumno determinado o un grupo determinado pasaban varias semanas que no entregaban, a pesar de que no eran obligatorias, eso nos permitía saber si les escribíamos y veíamos si el alumno seguía o no cursando. Bueno, los parciales, repito, fueron en formato tarea, con un tiempo determinado, los alumnos tenían que descargar el archivo, hacían la traducción y lo volvían a cargar. En cuanto a Traducción Jurídica 1, tomamos la decisión de reducir la cantidad de textos que tomábamos. Nosotros normalmente tomábamos 3 documentos y pasamos a tomar 2, una inversa y una directa, y en Jurídico 2 fue exactamente la misma cantidad de traducciones que se venían tomando. Ahora bien, lo que nos preguntábamos a fin de año y seguimos preguntando es, ¿esto funcionó realmente? Digamos, no sé si la palabra es funcionó, pero realmente lo que nosotros apostamos tenía algún tipo de impacto en los alumnos notaban la diferencia, como planteó Julieta, por ahí lo que nosotros pensábamos era, bueno, los alumnos que más nos pueden facilitar o más nos pueden ofrecer respuestas son aquellos que están cursando la materia o que hicieron alguna otra traducción o que la están recursando. Entonces, a fin de año planteamos una encuesta anónima en la que les pedíamos que por favor fueran totalmente sinceros en las respuestas. Entre 60 y 70 alumnos contestaron estas preguntas que apuntaban mucho, si bien algunas eran más sí o no, apuntaban mucho a que nos facilitaran información
por dos motivos. En primero, para comparar si lo que nosotros creíamos que había pasado realmente había pasado, que es un poco lo que era importante, y también para ver, ya sabiendo que probablemente este año íbamos a empezar de la misma manera, qué cambios podíamos implementar o qué cosas habían resultado efectivas a la hora de las herramientas planteadas. La primera, acá hay algunas preguntas muy breves, pero la primera pregunta es si habían cursado la materia con anterioridad y cómo la podían comparar con su experiencia anterior. En la mayoría de los casos fue muy positiva y casi todos lo que destacaron era la posibilidad de poder tener un feedback individual. De hecho, esto es lo que se va a repetir constantemente en todas las respuestas. Y muchos no, muchos sí, así que los que habían cursado anteriormente nos plantearon que habían sentido que habían podido aprovechar mucho más este proceso. ¿Paso? Sí, por favor. La siguiente pregunta era, ¿cuál es su apreciación general de la cursada? Acá recibimos, por supuesto, que absolutamente todo tipo de respuestas. Por lo general, o lo más destacable, es que les gustó, repetimos, la corrección individual, que sintieron que era muy completa, que habíamos ofrecido mucha cantidad de herramientas para la comunicación, que había una gran cantidad de recursos. Bueno, básicamente eso, una valoración muy positiva de la cursada. ¿Paso? Sí, por favor. Después, esto era lo que más nos interesaba, ¿qué les había parecido más útil? Bueno, los encuentros por Zoom, por supuesto, las correcciones en Drive, esto que les comentaba de que podían revisar no solo su propia producción, sino también las producciones de sus compañeros. Bueno, acá hay, por ejemplo, una de las clases teórico-prácticas de divorcio, por algo en particular resultaron muy productivas para varios alumnos, las correcciones personalizadas. Quiero agregar, perdón, Guille, Sí. que te interrumpa. Quiero agregar que si bien la encuesta la hicimos para Traducción Jurídica y Económica 1, que es la materia anual en la que tuvimos más tiempo para planificar y acomodarnos, los alumnos de Traducción Jurídica y Económica 2 que estaban recursando la materia también manifestaron esto de la ventaja de tener las versiones de sus compañeros a disposición como una herramienta más de aprendizaje. O sea que fue un constante en las dos materias. Perdón, y ahí... No hay ningún problema. En realidad el tema era ese. Nosotros nos planteábamos cómo cómo plantear un proceso sin que no fuera algo mecánico de, bueno, te entrego una traducción que está bien o está mal o tiene estos errores. Entonces, ese proceso lo manejamos, además de las entregas por Drive, luego con el feedback que se hacía mediante Zoom, en el que se charlaban los errores comunes y después además se habilitaban foros para seguir construyendo versiones posibles o más opciones para las traducciones. Y bueno, la última pregunta seleccionada, hubo muchas más, ¿cree que la práctica fue suficiente? ¿Cambiaría algo? Y la verdad es que la mayoría nos dijeron que, bueno, que fue suficiente, en algunos casos nos dijeron que fue demasiada, pero obviamente nada era obligatorio, así que también dependía del alumno hacerlo o no. Pero bueno, en términos generales, creemos que la valoración de los alumnos fue muy positiva respecto de las herramientas que planteamos y del desarrollo de la cursada 2020. Bueno, les voy a contar entonces un poco cuál fue nuestra evaluación en relación con lo que pasó en el año pasado y un poco qué vemos este año. En un primer momento, el año pasado, nos dimos cuenta de que la virtualidad, por supuesto, como a todos, y todos, seguramente todos se dieron cuenta de que la virtualidad nos cambió los tiempos y nos cambió el tipo de contacto que teníamos con los estudiantes. Y a raíz de esto nos encontramos ante la necesidad de priorizar aspectos de las asignaturas y evaluar qué resultaba más relevante para la situación que estábamos atravesando. Y entonces lo que hicimos fue priorizar el seguimiento personalizado. La verdad que cuando yo le planteé esto a las chicas, de corregir casi de manera individual o en pequeños grupos, y las chicas me dijeron que sí, fue una alegría. De cualquier manera yo sumé parte de mis horas de teórico para acompañar a las chicas en la corrección y corregimos mitad cada una, digamos, pero entre todas decidimos que esta era la mejor opción o que íbamos a intentar ver si esta era la mejor opción para compensar la falta de contacto. Y entonces implementamos esta corrección de entregas semanales, individuales o grupales,
mientras íbamos acompañando a los alumnos con encuentros sincrónicos, ya sea vía Zoom o chat, para la puesta en común de las correcciones o para el feedback. Y lo otro importante que queremos destacar es la utilidad del uso del foro en el campus o en el aulas web, en la plataforma que sea. Esta resultó ser una herramienta muy útil a la que los alumnos respondieron muy activamente, sobre todo en traducción jurídica y económica 1. Lo que hicimos en el foro fue plantearles preguntas o disparadores que venían de las entregas realizadas, o bien preguntas para reflexionar sobre el material teórico, o términos para investigar, o incluso los alumnos mismos planteaban dudas en el foro, contribuían, ¿sí? Iniciaban contribuciones en el foro, y creemos que fue un espacio sumamente constructivo, porque no solo respondían a lo planteado, se respondían entre ellos o respondían las preguntas que nosotros les hacíamos, sino que también repreguntaban, ofrecían alternativas, debatían, así que creemos que eso fue sumamente provechoso. Así que de esta primera experiencia podemos destacar que los estudiantes han mostrado gran interés y compromiso, y esto parece que no ha cambiado de la presencialidad a la virtualidad, y la verdad es que se han mostrado sumamente agradecidos por la decisión que tomamos de trabajar de un modo más individual, a pesar de tener grupos de alrededor de 80 alumnos. Por supuesto que nos encontramos todos muy tensionados por el contexto, pero creemos que fue una experiencia positiva. Y en cuanto a este año, que nos encuentra en una situación similar, por la virtualidad, también nos encuentra en un momento diferente, porque al tener la experiencia del año pasado nos sentimos mucho más preparadas para, digamos, para afrontar esta nueva situación. Por supuesto que seguimos aprendiendo y que tenemos la intención de seguir mejorando, pero bueno, creemos que la experiencia del año pasado nos dio buenas herramientas. La prioridad, por supuesto, que sigue siendo acompañar a nuestros alumnos, así que este año incorporamos, la gran sugerencia del año pasado fue eliminar las reuniones por chat, que les parecían menos productivas, así que hicimos eso, e incorporamos encuentros de Zoom más frecuentes y más largos, más extensos. En las clases, bueno, en las clases prácticas se trabaja el feedback de las traducciones entregadas en Jurídico 1 y en Jurídico 2, además de feedback, se corrigen fragmentos de traducciones como lo hacíamos en la presencialidad. En las clases teórico y teórico-prácticas corregimos traducciones además de tratar el material teórico, y de a poquito vamos haciendo pequeños cambios para ver si podemos seguir trabajando sobre este aspecto dinámico que nos interesa mantener. Por último, y para cerrar, queremos decir que el trabajo nos llevó a replantearnos, por supuesto, nuestras prácticas, porque había aspectos que estaban pensados para la presencialidad y que la virtualidad, creemos, no puede reemplazar. Nos encontramos con que cuestiones que en la presencialidad se daban por sentado y de manera muy natural, tuvieron que ser adaptadas, como por ejemplo el hecho de que pudiéramos socializar las traducciones y analizarlas en detalle. Creemos que la incorporación de las correcciones personalizadas y también de las instancias de Zoom para las correcciones orales, digamos, han sido de gran ayuda y permiten la sociabilización de las traducciones, y creo que tienen un impacto similar al que tenían las clases presenciales. Y si bien las herramientas implementadas suplieron en parte este contacto que perdimos y favorecieron el intercambio de las ideas, seguimos creyendo que, por supuesto, la discusión presencial de las opciones, que muchas veces se realiza a modo de brainstorming, es más fructífera y es más estimulante, porque la espontaneidad que brinda
la espontaneidad de la clase presencial brinda oportunidades que la virtualidad no nos da, como muchas veces las cámaras están apagadas o las superposiciones de voces hacen que la comunicación a veces sea más complicada, y porque uno cuando los mira, uno como docente cuando los mira sabe qué es lo que está pasando, si entienden, si no entienden, si quieren preguntar, y esto se pierde un poco a través de las cámaras. Entonces, creemos que de cualquier manera la presencialidad, que la pérdida de presencialidad fue una pérdida. Pero entendemos que la virtualidad también ofrece oportunidades interesantes y que estas oportunidades nos sirven para complementar y para optimizar las clases más tradicionales presenciales. Y de hecho, pensamos que el aula virtual es una herramienta que, si bien desde hace tiempo venimos utilizando para cuestiones más básicas, vamos a seguramente mantener una vez que volvamos a las aulas. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, chicas. La verdad que las felicito, se nota que han trabajado intensamente, bueno, como la mayoría de los docentes, ¿no? En este contexto que estamos atravesando. Bueno, vamos a pasar, recuerden que pueden ir dejando consultas, comentarios directamente en el chat, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la segunda ponencia, que se titula Las prácticas en traducción jurídica, últimos avances, que va a ser presentada, bueno, por Julieta Amorevita Rivera y por Julia Espósito. El objetivo de esta presentación es contarles un poco de qué van las prácticas en traducción jurídica en nuestra facultad y qué cambios hicimos en los últimos años desde que estamos trabajando con Julia en estas materias. Antes de arrancar con esto, me parece que vale la pena mencionar que muchas universidades en el mundo tienen una materia que se llama o prácticas profesionales o prácticas preprofesionales, o hay una materia empresa de traducción, marketing de servicios profesionales, que pareciera que todas las universidades, o que muchas de las universidades en el momento de la creación del plan de estudio han pensado que esta era una necesidad para los estudiantes antes de la inserción laboral. Pero lo que notamos, haciendo un relevamiento de estas materias en las distintas universidades, es que el enfoque de las asignaturas es bastante diferente del enfoque que tenemos, o que hemos intentado darle con Julia a la materia. La característica principal en las universidades europeas es que las materias relacionadas con la práctica profesional, por el protocolo de Bolonia, están orientadas a la inserción de los estudiantes en empresas. En Latinoamérica hay, en general, en Colombia, en Perú, en las universidades que hemos investigado, digamos, estas materias son un poquito más amplias y ofrecen una vinculación o bien con empresas o bien con otras instituciones, pero la constante es que el alumno tiene que arreglárselas, digámoslo de esa manera. El alumno tiene que conseguir esa vinculación en muchas de estas universidades, algo distinto de lo que sucede en nuestra universidad. O por ejemplo en la Universidad Nacional de Córdoba, en la que los alumnos trabajan en la materia de prácticas profesionales con otras unidades académicas. Pero bueno, en general me parece que todas las universidades o todos los planes de estudios contemplan las prácticas como una parte fundamental en la formación de los estudiantes, porque les presentan realidades o oportunidades reales de trabajo. Julia, no sé si querés retomar. Sí, por supuesto. Buenos días a todos y a todas. En vistas de caracterizar nuestras prácticas profesionales en la fase, voy a partir de esta cita que tomamos de autores que están refiriéndose a unas prácticas que denominan practicum en España para los profesorados, pero que con Julieta consideramos y compartimos qué se entiende por buenas prácticas.
en forma permanente, y esto es real, de manera permanente estamos buscando escenarios de prácticas reales capaces de estimular aprendizajes profundos y adaptados a la situación, que respondan a las necesidades de un sector que en nuestro caso hoy es el ámbito jurídico y que en un futuro esperamos que sea también el económico, que estén vinculadas a la investigación, por supuesto, que se realicen en formatos colaborativos. Las propuestas que venimos implementando pueden ser individuales o trabajos en equipo, que impliquen, por supuesto, también una resolución creativa de los problemas. En el marco de nuestro departamento, las prácticas son supervisadas por los docentes que están a cargo, o sea, las docentes, no voy a hablar en tercera persona, Julieta en este caso y yo, profesores a cargo de las asignaturas de traducción jurídica económica 1 y 2 en inglés y en francés. Son los mismos profesores que van a supervisar las prácticas de traducción en contextos reales de trabajo y que se llevan a cabo a distancia. Y esto es algo que comentábamos con Julieta, creo que las pocas cosas que el contexto de pandemia no modificó. ¿Sí? Eso se mantiene, nuestras prácticas, a diferencia de todos los ejemplos que mencionó Julieta en universidades extranjeras, no implican el desplazamiento del estudiante a una institución, ya sea nacional o internacional, porque todo el trabajo se mantiene a distancia, de manera que durante 2020 y 2021 no nos vimos afectados por la pandemia para implementar y seguir trabajando y profundizándose en las prácticas. ¿Qué rol tenemos los docentes en el marco de estas prácticas profesionales? Somos profesores tutores. Acá, bien como decía Julieta, voy a destacar que oficiamos como intermediarios. No es el estudiante que tiene que conseguir el espacio para realizar la práctica, sino que nosotras conseguimos al cliente y la descripción del encargo y la transmitimos a los estudiantes. Orientamos el aprendizaje, la reflexión, y algo importante que también me gustaría decir, que estas prácticas en contextos reales de trabajo implican traer una implicación personal de los estudiantes. O sea, salimos de la dinámica de la clase, o de la clase, la relación docente-estudiante, o entre los compañeros, sino que hay una implicación personal que pone de relieve los sentimientos y las emociones de los estudiantes que están vinculados con el contenido de las prácticas que venimos implementando. Con esto quiero decir que movilizan frente a situaciones, trabajamos contextos que abordan situaciones difíciles, de personas que están en contextos difíciles, como niños y mujeres en situaciones de vulnerabilidad, de grupos minoritarios, y esto desata en los estudiantes una reflexión, tomar conocimiento de situaciones que desconocían, y moviliza las emociones que también ayudamos a controlar para que esto, digamos, no descarrile el trabajo profesional. Pero que también nos parece muy importante, no es solamente el trabajo profesional, sino también que el aspecto, la implicación personal y las emociones y sentimientos que surgen a partir de los contenidos reales de trabajo. ¿No? Vamos con el primer ejemplo. Comenzaba yo, perdón. Quería copiar. Sí. ¿Copias el enlace? Sí. Sí, mientras vamos exponiendo y vamos pasando las diapositivas. Ay, perdón. Les vamos a ir proporcionando los enlaces para que ustedes puedan cotejar y visualizar, que acá tenemos capturas de pantalla, los distintos espacios de trabajo que hemos creado. Creo que lo vamos a tener que compartir después porque no puedo ingresar, Julia. Pero bueno, después lo compartimos. Bueno, lo voy haciendo yo, no te preocupes. Después de que termino. Bien, en primer lugar nos encontramos con las prácticas profesionales en el ámbito de la Corte Penal Internacional. Este convenio marco surgió esta posibilidad de trabajo real en el año 2019, durante el cual estuvimos negociando los términos del convenio, y que finalmente se pudo concretar la firma del convenio a principios del año 2020. O sea, esto no quiere decir que recién en 2020 comenzáramos a trabajar, sino de que mucho tiempo antes, con Julieta comenzamos a recibir encargos precisos de traducción. Este convenio, que tiene por objetivo el intercambio, o sea, es un convenio de cooperación entre la Universidad Nacional de La Plata y la Corte Penal Internacional, que es una organización internacional de carácter jurisdiccional.
Es un convenio de cooperación con el objetivo de intercambiar conocimientos, experiencias y pericias, y específicamente por parte de la Universidad Nacional de La Plata, la producción de traducciones no oficiales de las sentencias o del material que la Corte nos diera como encargo. Ahora Julieta va a contar cómo esto fue cambiando. ¿Por qué traducción no oficial? Porque no es efectuada en el marco del servicio de traducción con el cual la Corte cuenta. La Corte tiene dos lenguas de trabajo, que son el inglés y el francés, de manera que todas las formas que tiene de manifestarse son en inglés o en francés, a pesar de que las lenguas oficiales de esta institución aparece el español, pero lamentablemente no han podido implementar esas lenguas oficiales, transformarlas en lenguas de trabajo. Uno de los compromisos que podemos visualizar en este convenio marco, celebrado en 2019, es el compromiso que asume la Universidad Nacional de La Plata de promover los principios y los valores del Estatuto de Roma, que es el tratado internacional que le da nacimiento a la Corte Penal Internacional. Y este compromiso que asume la universidad y que digamos, es el departamento y somos los docentes y los estudiantes que lo aplicamos, es el mismo compromiso que el Estado argentino asumió al momento de ratificar el Estatuto de Roma para hacer posible que la Corte Penal Internacional pudiera comenzar a funcionar. Y en ese marco y en esa importancia de la labor de la Corte, que asume el Estado y que asume la universidad, el departamento y las docentes y los estudiantes, es que le vamos a contar en qué consisten específicamente estas prácticas. Bueno, en un principio, cuando recién se suscribió el convenio, las prácticas consistían en la traducción de sentencias completas del francés o del inglés al español para la publicación en el sitio web, en una parte de los recursos educativos, digamos, del sitio web de la Corte Penal Internacional. A partir de este año, la Corte pidió un pequeño cambio, y entonces en vez de los estudiantes tener que traducir las sentencias completas, y a partir de la creación de esta base de datos que ven en pantalla, en donde la Corte incluye partes de los fallos que considera significativos, digamos, o me sale worthy, perdón, me sale en inglés, que vale la pena traducir, entonces la Corte nos envía prioridades de qué fragmentos necesitan traducidos o convendría tener traducidos para el uso de los profesionales hispanohablantes. Así que pasamos de traducir, o pasaron los chicos, de traducir sentencias completas a traducir fragmentos, para los cuales de cualquier manera tienen que leer la sentencia completa y tienen que seguir haciendo el mismo tipo de investigaciones, pero trabajan con fragmentos acotados. Muchas veces en pares, porque la cantidad de fragmentos dentro de una misma sentencia supera el límite de palabras o la cantidad de palabras exigidas para las prácticas. En todos los casos, por supuesto, la traducción es directa, es del inglés o del francés al español. Vamos con la segunda, Julia. ¿Arrancabas vos? Ah, ¿yo? Ah, bueno. Bueno, perdón. Sí, ya me acuerdo que era yo. Del material nuevo, digamos, de las prácticas de este año es con esta red latinoamericana de litigio estratégico en género, que surgió también a partir de el trabajo con la CPI. Esta red es una asociación civil, es una ONG integrada por personas de toda Latinoamérica, de distintos países, que se contactó con Julia para discutir la posibilidad de colaborar con las traducciones al inglés del sitio web. Entonces ahora tenemos una alumna solamente trabajando con esto, pero bueno, podemos proyectar bastante más trabajo porque hay muchísimo material en el sitio. Lo interesante de este trabajo es que, más allá de, por supuesto, los temas, es que
el sitio utiliza lenguaje inclusivo. Entonces, la primera inquietud del estudiante que está trabajando con esto fue, bueno, ¿cómo hago yo en inglés con el lenguaje inclusivo? Y entonces esto generó una nueva pata de investigación, digamos, y tuvimos que salir a aprender otra cosa, además de tener que aprender de traducción jurídica. Así que esto generó nuevas investigaciones y conocimientos a partir de la vinculación con esta institución. Entonces esta sería la segunda posibilidad. La tercera, Julia. Bien. En este caso, se trató, acá cambiamos con el trabajo. Principalmente se trabajó con la corrección de textos traducidos. En este caso, Artwork Project es una ONG estadounidense que trabaja con las artes, con el arte para difundir y promocionar la defensa de los derechos humanos. Por eso que cuentan con videos, documentales y muestras fotográficas. Tuvimos la oportunidad de tomar contactos con ellos para poder traer esa muestra fotográfica a nuestro país, que tenía como fecha de inauguración 17 de marzo de 2020, entonces ustedes podrán imaginar que justamente la versión presencial se tuvo que suspender y que queda todo pendiente para cuando realmente esto sea seguro y posible llevarlo a cabo, pero pudimos reversionar esta muestra fotográfica y convertirla en un recorrido en una galería virtual, que fue presentada en el mes de noviembre en el marco de un congreso de relaciones internacionales y que tuvo 200 visitas de esta muestra fotográfica. Aquí la ONG ya contaba con una traducción, pero una traducción que no era conocida o no había habido corrección de esa traducción. Entonces aquí la propuesta para los estudiantes fue distinta, bajo la supervisión de Julieta, fue cotejar las traducciones propuestas y corregir. O sea que acá cambiamos también el trabajo de traducción. Yo acá copié 2 capturas de pantalla, pero les voy a dejar el enlace para que puedan visitarlos, y ahí se ve muy chiquitito quiénes fueron, pero ven ustedes que hay una lista muy larga de estudiantes que participaron en la corrección de textos, y en algunos casos también hubo traducción directa del material de difusión, que está disponible en la página de Artwork Project. O sea, también el texto está disponible en español, que es un folleto de difusión de esta muestra fotográfica denominada Transiciones. La transición se refiere a la justicia transicional en determinados países como República Democrática del Congo, Estados Unidos, Bosnia y Herzegovina, y me está faltando un país en este momento, son 4 que no... ¿Colombia? Y Colombia, claro, está. Y Colombia, a partir de las imágenes, y hay líneas del tiempo, o sea que había muchísimo texto. O sea, es una muestra fotográfica, pero también contaba con líneas líneas temporales que daban cuenta justamente del proceso de transición muy extensas, que también requirieron de la traducción y la dificultad de poder luego ensamblar líneas del tiempo que, para que ustedes tengan una noción, en una pared abarcaban 3 metros. O sea, todo el contenido que esto implicaba, en muchos años. ¿Sí? O sea, fue bastante complejo y les permitió a los estudiantes tomar conocimiento con los conflictos de estos países, ¿no? que están en distintos continentes, y profundizar sobre la cuestión de la justicia transicional. Bueno. Sigo yo. Bien. Perdón, ahí quería copiarla para que puedan ir guardando y visitar. Bien. Otro espacio que también surgió el año pasado fue en el marco del Instituto de Relaciones Internacionales, que funciona en el ámbito de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la posibilidad de subtitular. O sea, aquí cambiamos la modalidad. Que trabajamos con la traducción directa, y también con traducción indirecta. Estamos justamente en preparación una entrevista que tiene expositores que hablan en español y en inglés, de manera que ahí está combinado el subtitulado, con el objetivo de que este material, que es tan rico, que es tan importante, y que tiene en su mayor parte a autores argentinos y latinoamericanos, pudiera tener mayor difusión y mayor alcance. La propuesta para trabajar con el subtitulado, estamos hablando de entrevistas de no más de 20 minutos, o sea que son cortas,
para que los estudiantes pudieran comenzar a trabajar, les vamos proporcionando material vinculado a la temática, porque en estas entrevistas las cuestiones que se abordan del derecho internacional son muy, muy puntuales, y también material que ha sido publicado por el propio entrevistado, de manera que puedan tomar conocimiento con la manera de expresarse, con el discurso del propio entrevistado. Podemos pasar a la otra diapositiva para mostrar, que también les voy a dejar el enlace, o sea que ustedes ahí ven todo este ciclo de entrevistas que aparecen, que ya tenemos unas cuantas entrevistas que ya están subtituladas y disponibles, lo que realmente, les tengo que decir, ha aumentado muchísimo la visualización de las entrevistas. Todo eso lo podemos ir contabilizando una vez que están subtituladas al inglés. Y en este caso, la segunda imagen muestra el subtitulado y una de las primeras entrevistas a cargo del doctor Oscar Sass, que es docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y ustedes acá lo ven muy, muy pequeñito, pero debajo, en la caja de la entrevista, aparece el nombre de quien hizo el subtitulado. No se ve, se ve. Se ve, soy yo, mi vista es la que está cansada, ahí aparece el nombre del estudiante bajo la supervisión, en este caso de Julieta, por supuesto, porque son todas, hasta el momento hemos decidido subtitular al inglés. Y había algo más que quería comentar sobre esto, en este momento no me acuerdo, no importa. Este es un espacio, sí, claro, a opción de los estudiantes pueden hacerse la temporarización de las traducciones en el propio YouTube, que es una opción del estudiante, o pueden trabajar con el archivo independiente, pegar los subtítulos que luego es subido a la plataforma. Pero hay estudiantes que quieren experimentar cómo es trabajar, cargar, conforme lo establece el canal que estamos utilizando, gratuito, que todos conocemos. Entonces ahí tenemos las dos posibilidades, los estudiantes pueden optar. Y algo que sí es importante también destacar, que Julieta y yo no enseñamos subtitulación en nuestras materias, o sea que toda la experiencia, los conocimientos que tienen los estudiantes lo traen de las materias de traducción científico-técnica o de los cursos de trados que se ofrecen en la facultad. O sea que ahí hay también esa tarea que ellos hacen es indispensable para nosotras, para poder implementar este tipo de traducción. Bien. Bueno, algo que también incorporamos recientemente fue las traducciones del reporte conjunto de jurisprudencia. Tenemos en este momento 2 alumnas que están trabajando sobre, o en la traducción de 2 sentencias de la Corte Africana de Derechos Humanos al español. Esta también es traducción directa. El objetivo de la traducción cambió desde que lo planteamos hasta ahora. En un principio el material iba a ser traducido para las cátedras de grado, de posgrado de la facultad, de modo informativo, pero bueno, Julia, si querés explicar qué cambio hubo. Bien, o sea, el encargo primero era que esta traducción sirviera como material de cátedra. Cabe aclarar que esto es el primer informe conjunto entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Son las 3 cortes regionales que existen, y este es el primer informe, y es muy importante, fue publicado por la Corte Interamericana, pero fue en inglés, que eso también llama bastante la atención. ¿Por qué llama la atención? Porque lo hace la Corte Interamericana y ella misma no propone una versión en español. Sí es verdad que tanto la Corte Europea como la Corte Africana tienen como lenguas principales de trabajo el inglés, pero la Corte Interamericana no, incluso la mayor parte de su jurisprudencia accedemos a ella en español, los jueces se expiden en español. Frente a la importancia de este documento y al gran trabajo que están llevando los estudiantes, me pareció que no podía quedar como un material que circule solamente dentro de las cátedras, y me puse en contacto con la encargada del sector de documentación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que es una organización internacional creada por la Corte Interamericana, que que administran de manera conjunta la biblioteca de la Corte Interamericana y del Instituto. Frente a la propuesta de contar con este material, yo le decía a Julieta, en menos de 4 horas recibí un correo que sí, por supuesto, nos interesa, nos parece fundamental, les agradecemos la tarea que han hecho,
y no bien esté terminado, va a ser publicado y va a ser difundido en español este informe. Por el momento es un informe muy extenso, necesitamos muchos estudiantes, en realidad exceden las palabras, es muy extenso y es muy complejo. O sea, es muy complejo porque estamos hablando de jurisprudencia internacional, con 3 cortes que tienen de común los derechos humanos, pero que cuentan con marcos normativos distintos y con contextos distintos. Entonces, es una tarea muy, muy compleja, que va a ser difundida, que va a ser publicada, que va a estar disponible en la Biblioteca Conjunta de la Corte Interamericana y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Bien. Bueno, es la revista que vos dirigís, así que... Bien. Esta también surgió el año pasado. Esta es una revista de Derecho Internacional Contemporáneo que dirijo y edito, en la cual Julieta es correctora de los textos en inglés, o sea, solamente de textos en inglés. Nosotros respetamos los lineamientos de la Coordinación de Revistas de la Universidad Nacional de La Plata, que plantean que los autores tienen que escribir en su lengua materna. Si no, ninguna revista en la universidad puede forzar al autor a que escriba o contrate un traductor, ¿sí? O sea, cada uno tiene que expresarse en lengua materna, y nuestra revista tiene bastantes lenguas de publicación. Tiene el inglés, tiene el francés, tiene el italiano y el alemán. O sea, que publicamos en idioma original, pero hay ciertos artículos que nos interesan que puedan tener una mayor llegada en los destinatarios de nuestro país o los hispanohablantes. Y por eso que hemos propuesto la posibilidad de traducir una de las secciones, que es la relatoría, y que justamente en este caso el año pasado estaba vinculado con el trabajo que hace esta ONG estadounidense que mencionamos más adelante, y que nos parece tan importante que necesitábamos que estuviera en español, de manera que se publica la versión original y la versión en español con la identificación justamente de quién hizo la traducción, porque eso es muy importante también para las pautas y para la visibilidad que tiene toda la producción académica de la Universidad Nacional de La Plata, y todos tienen el mismo DOI, que es el número de registro que tienen los artículos académicos. Así que esta es una posibilidad que estamos explorando. Es una revista anual, o sea que ahí no hay tanto material. Ya veremos qué pasa con el número que sale en el mes de diciembre de este año. Bueno, y por último, otra modalidad de prácticas que hicimos con los chicos de traducción jurídica en inglés fue traducir textos para la revista Target, que, bueno, los que estamos en traducción, supongo todos conocemos la revista esta internacional, que tiene un programa para profesores, para docentes de traducción del mundo, a través del cual los alumnos pueden hacer traducciones de textos seleccionados por el profesor y supervisados por el profesor, con después corrección ciega de docentes de otras universidades, y siempre a la lengua materna. Y como verán ahí, bueno, ahí están publicadas 2, o yo saqué captura de pantalla de 2, pero hasta ahora tenemos 5 estudiantes que hicieron las prácticas, o que hicieron parte de sus prácticas, la traducción directa de sus prácticas, con material de esta revista, y que cuentan con una publicación ya antes de graduarse. Para ir cerrando un poco, con Julia queríamos decir que coincidimos con la autora, con Kuhlman Berenson, en que es importante que un traductor profesional complemente sus estudios en traducción con la experiencia real que ofrece este tipo de trabajo. O sea que las prácticas son fundamentales, porque lo que se aprende en el lugar de trabajo constituye un aporte valioso en el proceso de formación. Seguramente sucede en todas las profesiones que el comienzo del ejercicio profesional es complejo, y el recién graduado tiene que enfrentar muchas dificultades. Por eso creemos que las prácticas sirven como transición, como nexo entre las materias de traducción y el desarrollo profesional, que ofrecen una transición. Y creemos que las prácticas deben implicar un cuestionamiento constante, y un cuestionamiento constante no solo del docente hacia la producción de los alumnos, sino un cuestionamiento constante de los alumnos mismos, de su propia producción, de sus investigaciones, de lo que saben. Las prácticas tienen que estar informadas por las propias investigaciones, así que los alumnos se ven en la necesidad de todo el tiempo estar investigando, en general temas que desconocen, porque no son temas que tratamos en las materias. En Derecho Internacional no es algo que esté dentro de
los contenidos de las materias, así que lo que les ofrecemos en general es aprender sobre algo más que no llegamos a cubrir en las clases. Creemos que en las prácticas se encuentran muchísimas ventajas por el trabajo colaborativo. En general los estudiantes trabajan en pares o a veces en grupos de 3, y eso hace que las decisiones, digamos, que las discusiones sean muy fructíferas y que las decisiones de traducción muchas veces sean más informadas. Y como requieren que se establezcan relaciones con diferentes actores, creo que eso enriquece a la formación de los estudiantes. Creemos que es parte fundamental del aprendizaje, de la traducción, o por lo menos de la adquisición de las habilidades necesarias para desarrollarse en la profesión. Julia, si querés cerrar. Bien, entonces, para recapitular, hasta el momento venimos trabajando con 2 modalidades, la traducción directa e inversa y la subtitulación. Esto no quiere decir, como dije, es hasta ahora. En un futuro pueden surgir distintas posibilidades. Y estamos siempre, como dije al comienzo, buscando con Julieta distintos contextos reales de trabajo y distintas modalidades de trabajo. ¿Cuáles son los beneficios del aprendizaje, además de todos los que acaba de mencionar Julieta y que tienen impacto en la comunidad? Primero, profundizar en áreas temáticas que son muy puntuales del derecho internacional, ¿sí? Conocer realidades nacionales e internacionales que eran probablemente desconocidas por los estudiantes, y la complejidad que esas situaciones acarrean. Fundamental, estamos contribuyendo a la divulgación del conocimiento científico, eso es muy, muy importante, no podemos perder de vista eso. Y colaboramos con la tarea que llevan las asociaciones sin fines de lucro. Yo creo que hay un aporte muy importante que tiene un valor agregado. Ayudamos a difundir el trabajo de asociaciones, ONGs, que se organizan claramente como asociaciones sin fines de lucro, y sin este aporte es algo que no pueden hacer, ¿no? Experimentamos en estos distintos contextos de trabajo que les fuimos describiendo durante nuestra exposición, y conocer diferentes ámbitos laborales. Y algo que me queda para agregar es la motivación, ¿no? Cómo hay una cuestión central que implica que el estudiante adquiera un vínculo por el compromiso, ¿no? Hay un compromiso muy importante. En la mayor parte de todas estas experiencias que hemos llevado a cabo, hay un compromiso con la promoción de los derechos humanos. Y los grandes temas que son transversales a todas estas prácticas son los derechos, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. O sea, que son cuestiones muy, muy importantes, y el estudiante, más allá de cumplir con la tarea, hacer la traducción, servir a la difusión del conocimiento, tomar conocimiento de las situaciones, aprender sobre una temática, asume un compromiso muy importante en la promoción de la defensa de los derechos humanos. Y eso para nosotros es muy, muy valorable. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que muy, muy interesante todo el trabajo que han hecho, bueno, toda esta apertura de horizontes, digamos, para los estudiantes que están a punto de graduarse y ya empezar a trabajar, ¿no? O a buscar trabajo, porque eso no es tan fácil. Bien, bueno, vamos a pasar a la última ponencia, así que tenemos tiempo para bueno, preguntas, consultas, experiencias y demás. Bueno, en esta oportunidad vamos a escuchar a Verónica Rafaeli hablando de proyectar para autotransformar la formación en competencias traductoras como acción de esperanza. ¿Vero? Bueno, buen día a toda la gente que no he saludado todavía. Gracias a mis compañeras de mesa. La verdad es que ha sido fascinante escuchar todo lo que se está haciendo, y si bien después, por ahí si tenemos un minutito, lo dejamos para la parte de las preguntas, pero cada vez que hablamos de esto, les digo a las chicas, es épico lo que están haciendo y es maravilloso, así que cada vez va creciendo y se va haciendo cada vez más épico y más maravilloso, así que me encanta escucharlo. En cuanto al subtitulado, también les cuento que hoy a la noche o la tardecita, en el conversatorio que vamos a hacer sobre políticas de accesibilidad, vamos a hablar de cuestiones de subtitulado también, así que todo tiene que ver con todo en esta jornada, en este encuentro. Les cuento una cosa más.
Había pensado originalmente traer a este encuentro una suerte de análisis descriptivo de lo que se hace, de lo que estamos haciendo en las clases prácticas de Traducción Literaria 1, en términos de microproyectos. Y a partir de las reflexiones de ayer, una jornada tan rica, tan llena de pensamiento, de reflexiones, de ideas que intercambiamos, cuando, comillas, me fui a mi casa, es decir, al resto de mi casa y salimos del encuentro, me quedé pensando e integrando un montón de todas estas reflexiones que hicimos y decidí, como le contaba a nuestra moderadora, dejar de lado una gran parte de esa ponencia que había pensado para hoy y compartir con ustedes reflexiones que van por ahí por otro lado, que van por ahí más en línea con un pensamiento acerca de quiénes somos y qué estamos haciendo, tanto como docentes, como estudiantes, todos los participantes de este convivio educativo en el que estamos. Así que por eso proyectar para autotransformar va a tener que ver con proyectarnos y autotransformarnos en este sentido también. Empiezo entonces pensando qué significa estudiar y estudiar traducción en el día de hoy. Internarse hoy en el espeso bosque académico de la traducción es apropiarse de un territorio, y es un territorio otro, mítico. En este territorio creemos ocurrir transformaciones misteriosas entre algo que identificamos como objetos lenguas, que en una visión preexperiencial a la distancia parecen enhiestos, menires ancestrales, mohosos, intactos, y al acercarnos en el recorrido de cada espacio curricular, descubrimos que más bien son montículos de hormigas, pollentes hormigas legionarias que vibran, que socavan, que conectan, que reconstruyen, constantemente en movimiento y en transformación. Si estudiar lenguas es cuestionarse la expresión, la comunicación, el cuerpo verbalizante, estudiar traducción es de construirse en planos de realidad discente para reconstruirse en una identidad nueva de transignificación que nos interpela en todo lo extenso de nuestra subjetividad viviente, desde el flujo eléctrico de la sinapsis acá y acá hasta el hálito de la más abstracta creación poética. En este rincón sociohistórico que nos ha tocado hoy en día, en el que tiritan de incertidumbre las viejas placas tectónicas de nuestro conocimiento y ya nada parece ser cierto, y nuestra percibida complacencia, en el que Zoom ya no es el saludo de las abejas, como hubiéramos podido pensar hace unos años, en el que la conexión con otros seres depende de la capacidad de nuestro router, en el que el mandato de cuidarse se transforma en alejarse, cubrirse, y corona ya no es solo una metonimia del privilegio de clase. Aquí entonces miramos hacia atrás esas distopías hologramáticas de hace 3 décadas, 4 décadas, y las apreciamos como potencial de comunicación verdadera. Hoy ser un holograma ya no es un problema. La presencialidad que nunca nos habíamos cuestionado es la diferencia entre leer a una persona tridimensionalmente, de cuerpo entero, cara a cara, o más bien en los planos de una viñeta de cómic, como les tengo yo ahora, todos cuadraditos chiquititos a la distancia. A esta distancia entonces justamente, unidas por cables y señales invisibles, nos agarramos fuerte las manos descubriendo el mandato de sostener. Y así empezábamos ayer nuestro encuentro. Pensar en sostener, sostener y crear, sostener y formar, sostener y levantar la vista a un futuro que exceda a las próximas 2 semanas de DNU, a un futuro en años y décadas y vidas enteras, un futuro que es necesario esforzarse cada día en construir. Sostener y construir. Estudiar es y ha sido siempre una acción política, la expresión de una voluntad de transformación, un rasguñar la lisa superficie de la doxa. Pero hoy, más que nunca, sumidas como estamos en este cansancio, el agobio, la urgencia, la emergencia, la necesidad imperiosa de cuidarnos personal y mutuamente, vemos cada día que tomar la decisión de estudiar es la construcción voluntaria de una ventana a la esperanza.
En este año y medio hemos acompañado la experiencia de más y más estudiantes que eligen por primera vez compartir este camino o que regresan después de años en otros transcurrires, en un abrazo inteligente a las nuevas potencialidades de las tecnologías y la virtualidad. Y aquí entonces nuestra moderadora, la profesora Escorians, que es muy conocedora de estos transcurrires lejos de la universidad y de estos regresos, nos ha acompañado desde el programa de egreso también. A muchas de estas caminantes, y utilizo un femenino genérico, las llamamos ya colegas, y algunas caras veo en los cuadraditos y algunos nombres veo en la barra de participantes. Las llamamos entonces colegas con este orgullo de hermanarnos en esta profesión y mirando hacia esa vida entera de traducción por delante. Como les contaba, había originalmente pensado compartir hoy con ustedes la propuesta didáctica de las clases prácticas de Traducción Literaria 1 en inglés, una planificación basada en microproyectos de orientación académica y profesional para la formación de competencias traductoras específicas del área de la traducción literaria, con integración plena de recursos informáticos. Contarles también que esta experiencia pedagógica comenzó a desarrollarse en el marco del espacio curricular en 2016, por secciones que fueron combinándose, testeándose, reformulándose de año en año, que fue reconcebida en su totalidad para la utilización en el contexto pedagógico virtualizado de las políticas de aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio, el famoso ASPO-DISPO, en el marco de la emergencia sanitaria del año pasado, y que inevitablemente, y como contaban también Julieta, Julia, Guillermina, Beatriz, este año hubo que reconcebir nuevamente y hubo que repensar en términos de la experiencia del año pasado. Está entonces este marco en revisión y adaptación a las nuevas necesidades pedagógicas que ofrece este segundo año de DISPO, que son parecidas a 2020 y no son iguales. Pero la ocasión feliz de este convivio entre pares, en el que disfrutamos, me invita a reducir la descripción y subir el volumen de la reflexión esperanzada, y voy a poner ahí el acento. Como dijo ayer la doctora Cañolati, este encuentro es razón para llenarnos de alegría, que no es poco en estos momentos de pandemia, y allí cito a Beatriz. Con la mayor brevedad, entonces, y dando ya por compartido el conocimiento sobre el contexto de intervención de este espacio curricular, de sus circunstancias y necesidades, de los lineamientos del marco metodológico de aprendizaje basado en proyectos y de la necesidad de interpelar las prácticas aulas tradicionales de traducción aislada y revisión sucesiva que Kirali 2006 define como, cito, un proceso incremental y potencialmente descorporizado y desituado. Podemos resumir que este marco permite la exploración de desafíos con aplicación a problemáticas verosímiles, y ello profundiza la motivación interna y por tanto la significatividad del aprendizaje. Así hemos podido ver que la experimentación con situaciones de traducción reales o auténticas y la elaboración de estrategias para la resolución de problemas apunta a un crecimiento en competencias profesionales socioculturalmente situadas y situacionalmente apropiadas, y por tanto a un progresivo empoderamiento de la sujeta traductora en formación. ¿Cómo podemos hacer para facilitar el aprendizaje bajo ASPO? Y esto es algo que nos ha devanado los sesos durante ya un año y medio. Y evidentemente es algo que hemos compartido con las colegas. Bajo el contexto de ASPO, la necesidad de transformación de la clase presencial hacia una clase virtualizada subrayó la pertinencia de estrategias pedagógicas que permitieran acompañar institucionalmente el resguardo y la potenciación del derecho estudiantil a la educación libre, pública, gratuita, de calidad, feminista, incluyente y accesible. Es el rector de la propuesta educativa de UNLP y derecho pluriforme, que la compleja coyuntura de la emergencia sanitaria potencialmente hacía peligrar. De este modo, la transformación debía incluir la máxima integración de herramientas informáticas de apoyo a la traducción, tanto como herramientas informáticas de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, sumadas a herramientas digitales de comunicación para promover el encuentro educativo como instancia social de coaprendizaje colectivo. Esta triple integración procuró brindar un entorno de contención específico al estudiantado, para que pudiera comenzar a pensarse profesional de la traducción, reflexionando sobre situaciones similares a las situaciones reales de trabajo, que en el caso de la praxis traductora guardan muchos puntos de relación con la experiencia bajo ASPO.
Les cuento brevísimamente cómo se estructuran los microproyectos de traducción. Estos toman caracteres específicos de acuerdo con los contenidos propios de cada etapa de la propuesta pedagógica. Hacemos 3 en general durante el año, o tratamos de hacer 3, pero guardan una estructura general similar, que replica las características de un proyecto de traducción profesional real en el área de la traducción literaria y humanística. Simplificando mucho el esquema de WADEC 2007, se puede estructurar el proceso traductor en 3 etapas claramente diferenciadas, con tareas específicas para cada etapa, sucesivas pero paralelamente recursivas en parte, dado el dinamismo de la acción traductora. Y por resumirlo muchísimo, tenemos etapa de pretraducción, etapa de traducción y etapa de posttraducción, y en algún otro momento les cuento en qué consiste cada una de estas etapas. Una sorpresa que creo que compartí con las colegas a partir de algo que mencionó Julieta recién. También para mí fue una sorpresa el hecho de encontrar en la cursada la necesidad de la videoconferencia. Algo a lo que me aferré mucho en la primera parte del año pasado fue decir, bueno, somos traductoras, nos podemos manejar tranquilamente con trabajo asincrónico, y no, para nada. La necesidad humana de este convivio, por más que fuese en 2 dimensiones, se hizo notar enseguida y pronto hubo que recurrir a las videoconferencias y al vernos y al escucharnos. Si bien en muchos casos, como también decía Julieta, hay cámaras apagadas y esto se transforma un poco en un programa de televisión en el que uno habla y espera por ahí el minuto a minuto que le vayan diciendo a ver cuántas personas tengo conectadas, cuántos comentarios tengo en chat, quién dice algo, quién me tira un emoji en la pantalla para ver si le estoy hablando a la pared o no. Pero bueno, fue una linda sorpresa también saber que seguimos siendo seres humanos y que necesitamos conectarnos y comunicarnos. ¿Cuáles son entonces los beneficios del trabajo estructurado por microproyectos? Bueno, el trabajo con microproyectos motiva a cada estudiante a pensarse profesional en desarrollo, y esto amplía su horizonte a las próximas décadas de crecimiento profesional real. La invita a involucrarse con su propia formación, porque puede identificar sus áreas con mayor necesidad de profundización y sofisticación, así como responsabilizarse por su propio crecimiento educativo. De este modo, cada estudiante se empodera y se incentiva a comprometerse con la gestión de sus propias competencias, así como a elaborar una estrategia propia para la profundización de ese aprendizaje, con base en un autodiagnóstico sobre observaciones internas y externas. Si me permiten, para ir redondeando un retruécano postrero, la formación en competencias traductoras forma traductantes competentes. Se expande en una plataforma de empoderamiento reticular esperanzador, que permite abrir horizontes a un futuro alejado de la pasividad autosacrificante escogida por la fábrica del precariato postcapitalista. Apropiarse de la profesión en tanto que praxis e identidad traductiva es subvertirla desde la subjetividad, dejando atrás los posicionamientos de jóvenes profesionales como víctimas propiciatorias de las lógicas de mercado, hacia una construcción de la agentividad traductora que pueda apropiarse del territorio profesional y construir allí un futuro de esperanza. Gracias. Bueno, muchas gracias, Vero. La verdad que muy lindo escucharte, una reflexión muy profunda, de hecho que, bueno, diga todo, como decías, todo está relacionado con todo y acá con esta reflexión se visibiliza aún más. ¿Sí? Bueno, nos quedan 15 minutos aproximadamente, así que si quieren hacer alguna consulta, yo mientras tanto, bueno, voy a leer los comentarios que hicieron en el chat. María Laura escribió muy interesante, muchas gracias por los enlaces compartidos, las explicaciones muy claras, su mensaje para Julio Espósito y Julieta Morgueta. Excelente chica, felicitaciones, bueno, gracias profes, hay unas cuantas alumnas, acá contentas, otra alumna, Agustina, muy interesante, espero con ansia escuchar esta materia, la verdad que motiva muchísimo todas estas prácticas posibles que son reales. Antes no sucedía cuando yo era estudiante, bueno, no teníamos estas posibilidades. Y la verdad que... Nos motiva a alumnos y a profes, yo también quiero cursar ahora. Ay, sí, la verdad que me dan ganas de volver. Hacemos una recursada generalizada. Bueno, no sé si para tanto, igual yo quiero decir algo que no dije, y que es que si bien
todas estas modalidades de las prácticas suponen un gran aprendizaje para los alumnos. Ayer hablábamos con Julia y también suponen un gran aprendizaje para nosotras. Yo lo que aprendo con estas prácticas es increíble, porque, y aprendo de los chicos, porque como son ellos los que están haciendo el trabajo, yo necesito de ellos para poder ayudarlos. Así que son increíbles en ese sentido, que aprendemos de los dos lados. Bien, me sumo a lo que dice Julieta, porque siempre, si bien tengo conocimiento del derecho internacional o el derecho de la protección de los derechos humanos, son temas tan puntuales que a todos nos toca investigar, estudiar, cuestionarnos. Y a mí me gustaría que este espacio del día de hoy pudiera motivar a los estudiantes del traductorado en lengua francesa, porque hasta al momento creo que quedó claro que toda la traducción que estamos haciendo con el par en español-inglés, pero que está abierto, todos los mismos espacios están abiertos para los estudiantes del traductorado en lengua francesa, que con muchas ganas los estoy esperando, porque de la misma forma que conseguimos encargos reales para los estudiantes del traductorado en inglés, también están, o sea, no es que son nuevos, están para los estudiantes del traductorado en francés. Bien, bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta que hacer, comentario? Acá veo un comentario de Laura Saturno, qué importante, Julia, qué fundamental y potencial transformador de nuestra praxis. Javier a sus palabras. Bueno, si alguien quiere hacer una consulta, simplemente habilita el micrófono. ¿Sí? Yo me quedé pensando en algo. Hay tantas posibilidades, pensando en las prácticas en traducción jurídica. Hay tantas posibilidades ahora que cómo organizan, cómo los alumnos deciden en qué trabajar en sus prácticas, cómo hacen esa elección. En general, les proponemos, según las necesidades que nosotras dos detectamos, y según el material que tenemos a disposición, les proponemos las opciones y en general pueden elegir, a veces es lo que hay y se suman a lo que hay. Siempre está la posibilidad de hacer las prácticas tradicionales, las que se venían haciendo hasta ahora, que era elegir un texto que no tenía encargo, que no tenía... yo siempre intento que ellos imaginen un encargo real para que las decisiones estén sujetas a las decisiones de traducción, ¿no? Por supuesto, estén sujetas a ese encargo para que después puedan defenderlas, porque las prácticas de traducción implican después un informe en el que hay que defender las decisiones y justificarlas, pero siempre intentamos darle opciones a los chicos de, bueno, se puede hacer esto, de todo esto, para cumplir con los requisitos que te interesa hacer. Bueno, aprovecho para hacer una pregunta. Bueno, en primer lugar, felicitar a todas las expositoras, me pareció fantástico todo lo que dijeron, cada ponencia, así que las felicito. Se ve mucho el trabajo, claramente, de todas las cátedras. Ahora, con respecto a esto de las prácticas en traducción jurídica, logran hacer, puesto que son encargos reales, ¿no? Se puede hacer perfectamente en el plazo, por ejemplo, para el estudiante, en un año, o suele posponerse. ¿Qué sucede con esa cuestión? Porque no debe ser tan sencilla a veces, tal vez. No sé, Julia, si vos querés comentar la dificultad que estamos teniendo en este momento, pero respecto de las correcciones, pero en general sí, los chicos están muy comprometidos, así que logramos hacerlo en el transcurso. Muy pocas veces ha pasado que nos hemos tenido que extender, logramos hacerlo en el transcurso, incluso a veces de un cuatrimestre, no necesitan extenderse todo el año. El único inconveniente que tenemos con los tiempos ahora es con la CPI, que a la que le mandamos la primera sentencia traducida y de la que no tenemos feedback todavía, no, o sea, sí, no nos ha dado comentarios. Entonces eso nos tiene un poco
así sin saber si el trabajo que estamos haciendo está bien o no está tan bien, pero en cuanto a los tiempos con los chicos no hemos tenido inconvenientes. Siempre han cumplido, incluso muchos de los encargos son para Julia, para el canal de YouTube, para la revista, y no sé si Julia no ha manifestado descontento. No, es que a veces no es solo de parte del estudiantado, ¿no? Porque hay una cuestión ahí de supervisión que demanda Sí, claro. muchísimo tiempo. Y bueno, Sí, hay que corregir también, ¿no? Claro. claro. Sí. Sí, hay que corregir, y aparte lo que me parece que es importante aclarar es que es un trabajo que hay un ida y vuelta, que no es que los chicos se sientan, hacen la traducción, entregan la traducción, la corrijo y ya está. Por lo menos no es así la dinámica de trabajo que yo les planteo a los chicos. Entonces hay un ida y vuelta y hay constantes correcciones hasta que quede un texto o el mejor texto posible, porque por la seriedad digamos, de la documentación, o por la sensibilidad de la documentación que manejamos. Entonces es un trabajo, tal vez hay 4 correcciones del mismo texto. Claro. Genial, gracias. Julia quiere decir algo. No, que luego de las correcciones de Julieta también hay una lectura posterior, y en la cual me toca la lectura de experto, que también vuelve para atrás, y cuestionamientos o preguntas, porque algo interesante que sucede en el material de la CPI es la combinación de sistemas jurídicos, algo en lo que insistimos bastante en nuestras materias de Derecho 1 y Derecho 2, y que luego esto se ve patente en las clases de traducción jurídica, y la CPI combina los dos sistemas, lo cual a mí, que estoy de uno, ¿no? Parada en un sistema, me genera muchas cuestiones, y me lleva también a consultar a Julieta, a discutir y a proporcionar, y cómo consultas, y esto por qué. Entonces esa parte que Julieta dice que aprendemos siempre es enriquecedor en los distintos momentos del trabajo, de las prácticas. Pero chicas, qué lindo y qué interesante poder trabajar así, o sea, no solamente docente-alumno, sino docente con docente, colega con colega, y esto es así, nunca termina. Imagino que debe ser un trabajo extenso, arduo, sí, bueno, todo. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta, un comentario? Tenemos un comentario más en el chat de Diana Franco. Qué hermoso escucharlas, profes. Sí, da ganas de volver a pensar. Otro comentario de Luciana Díaz, muy interesantes. La primera ponencia es súper valiosa para poder ver cuánto esfuerzo los docentes están haciendo para que podamos cursar y que tengamos ese contacto seguido, similar a la normalidad. Como estudiantes, a veces estamos concentrados en cómo llevar esta situación adelante, que no vemos cuánto trabajo ponen. Muchísimas gracias a todos los docentes. Julieta y Julia, otro comentario de Gabriela Martilla. ¿Podrían comentar cómo resolvieron el uso del lenguaje inclusivo, no binario, con relé? Interesante. Sí, la verdad es que no puedo comentar porque estamos iniciándonos en eso. Entonces, no es algo que, o sea, no tengo, no he corregido y no tengo nada para decir. Lo único que puedo decir es que la primera inquietud de la alumna que está arrancando con esta parte de las prácticas fue, bueno, ¿cómo hago? Y para resolver cómo hace con esto, nos pusimos a investigar y le proporcioné toda la bibliografía que yo encontré y que tenía a disposición, y bueno, voy a ir aprendiendo a medida que la alumna vaya aprendiendo. Así que una vez que ella haga la primera entrega, voy a poder decirles cómo nos arreglamos. Pero aprendemos sobre la marcha. Bien. Bueno, ¿algún otro comentario? Ya quedan unos pocos minutos. Me he quedado todos sorprendidos pensando en todos los cambios, ¿no? Creo yo, que se vienen haciendo en esta situación también de pandemia, ¿no? Que implica tanto repreguntarnos, resignificar nuestras prácticas, ¿no? Es muy interesante, tanto como docentes como alumnos, digamos, en los distintos roles.